El 15º Congreso Iberoamericano de Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, es un foro para la transferencia de conocimiento del más alto nivel técnico. Se discutirán investigaciones y experiencias que las y los especialistas iberoamericanos han desarrollado como solución en los sistemas eléctricos desde la innovación tecnológica. El Congreso se encuentra alineado a la estrategia 4.0 del Grupo ICE, que refiere a la eficiencia operativa, modernización y transformación digital, así como la efectividad del talento humano. ALTAE 2021 se realizará del 6 al 10 de septiembre en Costa Rica, país conocido por sus hermosas playas, montañas, su imponente biodiversidad y su destacada matriz energética a partir de fuentes renovables. Este año, el Congreso se llevará a cabo de manera virtual y contará con la participación de expertos que desarrollarán temas relacionados con sistemas eléctricos de potencia, energías renovables, análisis de transitorios electromagnéticos y electromecánicos, técnicas de ensayo y medición en alta tensión, diagnóstico del comportamiento de equipos y componentes, nanotecnología aplicada al aislamiento eléctrico, mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, aplicaciones para redes inteligentes, sistema de protecciones y medición de sistemas de potencia, minería de datos aplicadas a la ingeniería, gemeleo digital aplicados a subestaciones y alta tensión, aplicación BIM, gemeleo digital en el sector eléctrico, virtualización de los activos, inteligencia artificial, minería de datos, simulación, cómputo en la nube, sensores conectados a la red. Estado de ciberseguridad, convergencia, TI, TO en el sector eléctrico. Mantenimiento del futuro, inspección por drones, tecnologías no invasivas, borde de red, gestión de la información, redes inteligentes, aplicaciones, entre otros. Si desea más información, visite el sitio altae.secasier.org o escríbanos al correo caltae@ice.go.cr. Muy buenos días, bienvenidos a este cuarto webinar relacionado precisamente a propósito del video que acabamos de ver relacionadas a las actividades que vamos a tener en el ALTAE. Como ustedes estuvieron viendo en la semana del 6 de septiembre, vamos a tener el ALTAE, el Congreso de Alta Tensión, y precisamente este congreso implica varias actividades, entre ellas el Simposio Internacional y entre ellas 4 cursos o minicursos virtuales que tendremos precisamente el lunes y martes de esa semana. Muchos de ustedes nos han estado acompañando en los 3 webinars anteriores y precisamente este es el cuarto webinar relacionados a esos cursos que tendremos. Precisamente el curso sobre los libros de reglas para sistemas eléctricos, su impacto en la sostenibilidad energética. Como hemos hecho en los webinars anteriores, vamos a tener un pequeño preview de lo que vamos a estar viendo en esos cursos. Y precisamente en esta conferencia virtual tendremos esta exposición, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas y tendremos a los organizadores del ALTAE comentándonos un poco sobre todas las actividades de esta semana. Para dar inicio a esta conferencia virtual de hoy, esta última conferencia virtual relacionada a los cursos, quiero presentarles a nuestro experto que estará compartiendo el tema de hoy. Luis Iván Ruiz Flores nació en Orizaba, Veracruz, México. Recibió su licenciatura en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Orizaba. Realizó estudios de maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Colaboró como investigador de desarrollo tecnológico en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, hoy denominado INEL. Durante su estadía en este instituto, colaboró en proyectos relacionados con el análisis y diseño de sistemas eléctricos industriales y en las especificaciones técnicas de diseño de sistemas informáticos de equipos y sistemas eléctricos para empresas estatales. Actualmente es director de potencia y energía en la compañía ETAP en Latinoamérica y también es el presidente del IEEE Morelos Section
en el periodo 2021-2022. Autor y coautor de más de 80 publicaciones internacionales, potente internacional en más de 310 conferencias en 4 continentes. Él ha enseñado a más de 3.500 ingenieros en más de 13 países con soluciones para el análisis de sistemas de energía eléctrico con software. A la fecha, tiene 16 derechos de autor en las categorías de software y obras literarias. Dicho esto, pues quiero darle la bienvenida a nuestro experto de hoy, Luis Iván Ruiz Flores. Don Luis, buenos días. Bienvenida a esta cuarta conferencia virtual. Muy buenos días a todos. Gracias, ingeniero Larissa. Ya estamos listos aquí a su señal. Muchas gracias a todos nuevamente. Ya ahí tenemos, lo escuchamos súper bien y tenemos su pantalla viéndola, así es que esta plataforma es toda suya. Bienvenido nuevamente. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme, especialmente a la organización CECACIER y bueno, con especial distinción a los amigos del Instituto Costarricense de Electricidad. El día de hoy vamos a transmitir parte, como mencionaron en la introducción, del preview o de lo que yo le llamaría un tráiler de lo que mostraríamos básicamente en el curso, taller, workshop, como algunos le mencionan. El tema, digamos, que vamos a compartir dentro de este seminario web está enfocado en 4 partes. Estas partes o fracciones están divididas de igual manera en el curso, digamos, del workshop, denominado los libros de reglas para sistemas eléctricos, su impacto en la sostenibilidad energética. Me presento nuevamente, mi nombre es Iván Ruiz, envío un cordial saludo a todos los colegas que nos conocemos en vivo. Es un gusto volver a estar, al menos virtualmente, encontrándonos en este simposio internacional sobre soluciones innovadoras con tecnologías disruptivas aplicadas a las redes inteligentes de transmisión en alta tensión. Bien, voy a iniciar presentándome de dónde vengo, de dónde estamos, dónde elaboramos. Es importante también transmitir en qué estamos colaborando. Nosotros somos la empresa ETAP, es una empresa americana, y esta empresa, digamos, es una empresa que está en Irvine, en Goodyear 17, en California, Estados Unidos. El preview o tráiler de la empresa que están viendo en la pantalla es porque nosotros nos conocen como ITAP o ETAP. Prácticamente esta empresa nace en los años 80, por allá en el año 82, 83, cuando fundó el doctor Faruk Shokoo, AAA Fellow Member, y desarrolló un software que grafica estudios eléctricos para empoderar empresas de generación, transmisión, distribución, industriales, entre otras. Tenemos un eslogan que se llama Empoderando desde tus dedos los sistemas de energía. Bien, dicho esto, pertenezco a una plantilla de 300 empleados de tiempo completo. La persona que voy a señalar, digamos, es el fundador y creador del software. ETAP, como nos dicen algunos, OTI, Operation Technology Incorporated, OTI, está fundado por allá un año después de la creación de la computadora, si recuerdan, IBM, que salió la versión gráfica con el famoso sistema operativo, y se creó una programación que le dio oportunidad al doctor Faruk crear un análisis transitorio, y desde ahí nacieron las versiones de TAP. Tenemos una gama de cada 6 meses lanzar una versión de TAP, y tenemos 35 años de crecimiento, y estas versiones de cada 6 meses pues son desarrolladas por 100 de mis compañeros investigadores, y comercialmente pues también difundiendo nuestras soluciones, alrededor de 100 módulos en una solución que le llamamos ETAP Power Simulator,
y más de 20 aplicaciones en una solución que le llamamos Etap Real Time. Este puntito blanco que miran aquí, digamos, es la sede, y la sede tiene un brazo que nosotros le denominamos Etap Automation, porque Etap Automation nace o se forma dado que los clientes quieren soluciones de iniciar con botón en verde sin estar inmersos, es decir, decidimos colocarlo como un qué, es decir, ver los antecedentes, definiciones y conceptos, así como los estudios eléctricos que los libros de reglas en particular están solicitando en cada país, así como también los parámetros importantes que se solicitan en los estudios. De igual manera, en la segunda fracción, en 2 horas más o menos, en este preview vamos a mostrar un poco de minutos nada más, definiciones importantes, el mismo impacto en la seguridad eléctrica del sistema eléctrico en comento, lo que vamos a ver en cada país, la importancia de cumplir los libros de reglas, los beneficios de tenerlos en gemelos digitales, y luego vamos a pasar a una parte que le pusimos el cómo, pues generando el modelo y diseño del sistema eléctrico de potencia que de manera rimbombante algunos entes reguladores le llaman el modelo matemático, algunos doctores le llaman el gemelo digital, otros colegas le llaman el gemelo eléctrico, pero para ser un poco más transparentes y aterrizar, pues es contar con el diagrama unifilar. Vamos a ver un viaje del gemelo digital, posibles tecnologías que pueden implementarse de medición y gestión de energía. Y por último, vamos a terminar el workshop en esos días, 6 y 7 de septiembre, los requerimientos eléctricos en algunos países de Latinoamérica, cómo se está inmersando este tema, porque honestamente este tema de libros de reglas ya tiene poco más de 10 años en el mundo. En Latinoamérica está llegando de manera paulatina, algunos países todavía no están implementando libros de reglas, todavía no los escriben en consecuencia. Y vamos a ver, por último, los dos temas son efectos de medición en tiempo real. Para cuando lleguemos a este tema en particular, pues sí, las personas que tomen el entrenamiento básicamente tendrían el concepto basado en las 3 fracciones adelante. Podríamos mencionar esto como tiempo real, pero no sería comprensible si no vemos primero las 3 fracciones anteriores. Y bueno, algunos tips de cómo los países, algunos países de Latinoamérica están atacando, están tratando de solventar la contribución a la sostenibilidad energética con estos fundamentos. Bien, iniciamos entonces con la fracción del qué, ¿verdad? Los antecedentes, definiciones, estudios y parámetros. Esta filmina me gusta mucho utilizarla con algunos colegas, algunos clientes, porque en la fase de un ingeniero en energía, digamos, en un ingeniero que es un especialista, que tiene más de 35 años de experiencia, ¿verdad? Y un ingeniero que tiene 20, 35 años de experiencia y un ingeniero que tiene poca experiencia, da a entender por qué en los libros de reglas se requiere tener know-how técnico, ¿sí? Entonces, aquí digamos, cuando estamos hablando de especialización, hay muchas empresas que están, los que le llamamos nosotros los TCOs, los Transmission System Operator, o empresas como las de generación, distribución, empresas de renovables, etcétera, que tienen soluciones, ¿no? Tienen soluciones de marca 1, 2 y 3, buscan una inteligencia situacional, pero para llegar ahí, y obviamente quien opera esos sistemas, pues tiene ya muchos años en la empresa. Tiene que pasar por un proceso que nosotros le ponemos, que se llama expertise. Este expertise quiere decir que ya tiene soluciones que se le puede llamar gemelos de automatización. Es decir, tiene SCADAs de una marca 1, tiene sistemas de planeación, tiene sistemas de calidad de energía, pero ya pasó un tiempo que cuando ellos salieron del bloque amarillo, es decir, tomaron un doctorado en alguna parte del mundo, son muy jóvenes, 20, 28 años, tomaron metodología clásica, un magister, un ingeniero, pues se le enseña a programar, a hacer memorias de cálculo, a simular, planificar, pero en un screenshot que básicamente
no tiene todavía la formación para ver la operación afuera de cómo operan un sistema de energía. En algún momento, este tipo de colegas, ingenieros, magíster y doctores, jóvenes, naturalmente, pues empiezan a aprender lo que se llama los análisis offline o los análisis fuera de línea, en momentos, en screenshot. Pero se dan cuenta que al salir del doctorado, al salir de la maestría de la ingeniería, tienen que aprender rápidamente, entre 3 y 7 años, van formándose con expertise en los ANSI EEE, los estándares ISA y los estándares rusos GOTS. Aquí en Latinoamérica no es muy lejos ya que llegue empresas rusas, fabricantes rusos, porque recordemos que el mundo es global. Entonces, cuando ya se está dando cuenta el colega joven que tiene que operar o integrarse a una compañía y tienen gemelos de automatización, se da cuenta que tiene que tener herramientas de formación y una formación de metodología clásica. Pero cuando ve a un especialista por allá que tiene ilusiones de ser o replicar esa gestión del conocimiento, pues también aterriza que tiene que tener cierto conocimiento en tecnologías, que nosotros le llamamos tecnologías en tiempo real, y tecnología en tiempo real no es un SCADA. El SCADA, digamos, es un espectro que va quedando atrás, que se va implementando, pero que tiene ciertas limitaciones. El SCADA, por ejemplo, no hace estudios. Opera, controla y supervisa, pero no sirve para hacer estudios eléctricos. Hoy en día, las empresas de generación, transmisión, distribución, quieren los estudios para hoy, de hace un segundo. Las casas de ingeniería que se dedican a usar, por ejemplo, soluciones gemelos digitales y estudios eléctricos, pues se dan cuenta que ya las empresas empiezan a pasar el espectro y el umbral donde quieren los estudios para hoy, no para 3, 4, 5 meses después. Entonces hay empresas, casas de ingeniería que venden sus estudios eléctricos, pero ya las empresas de hoy, los clientes finales, las empresas de transmisión, generación y distribución, requieren los estudios de hace un segundo y requieren saber un cortocircuito, una estabilidad transitoria, una coordinación de protecciones, un estudio de armónicos de hace un segundo. Y esta tecnología te lo permite hacer. Puedes integrar escalas de terceros, puedes integrar relevadores multimarca, protocolos de multimarca, y te va a permitir llegar a comprender por qué muchos de los ingenieros hoy en día existe la necesidad de aprender los libros de reglas. Esto es, los reglamentos internacionales de Europa, por qué deberían aplicarse en tropicalización en Latinoamérica, los códigos de red que en algunos países no se han escrito, en varios países de Latinoamérica no se han escrito, y está empezando un grupo de comité de los sistemas de ente regulador, de los sistemas de los ministros de energía o ministerios de energía, como se le llama en algunos países, y también los TCOs. Cuando ya aterrizan al código de red en papel, en digital, se empieza a ver una gran ventaja de tener el mercado eléctrico mayorista y empiezan a comprender los ingenieros jóvenes, obviamente, que están en brazo o con soporte de un experto en control de energía, en operación del sistema eléctrico. En Centroamérica, por ejemplo, existen entes operadores de todo el sistema eléctrico centroamericano en los 6 países y hay una convivencia en transmitir energía en un mercado sano. Pero cuando tú empiezas a ver ese tipo de mercado eléctrico, pues tienes que ver también que deben cumplir código de red de manera local en cada país. Entonces, esta introducción me sirve para compartir que cuando tú estás hablando de libros de reglas, tienes que comprender qué es lo que te van a pedir los libros de reglas, pero también tienes que conocer qué estudios eléctricos en offline debes de hacer. Recordemos que si usted está formado en sistemas de energía, en ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica o tal vez industrial, electromecánica, pues tiene que aprender a saber el screenshot, pero ahora en escenarios múltiples, con matrices de operación. Y tiene que hacer estudios de cortocircuito, estudios de flujo de carga, estudios de coordinación de protecciones, estudios de arco eléctrico. Estos estudios, pues los conocemos, pues muchos como estudios en estado estable. Hoy en día, para llegar al libro de reglas, a cumplirlo, tienes que también saber, el ingeniero que estudió un doctorado, que estudió una maestría, se da cuenta que no solo debe de saber un estudio de estabilidad transitoria, un estudio de renovables, sino que también tiene que
tener conocimientos en la metodología clásica, por eso puse el bloque amarillo, de arranque de motor y de estudios electromagnéticos. Hay un porcentaje muy importante en Latinoamérica de ingenieros que todavía no llegan a estos estudios electromagnéticos. ¿Y por qué ahora surge la necesidad de tener conocimientos en estudios electromagnéticos? Porque el mundo está yendo hacia las energías verdes y el mundo está yendo hacia la sostenibilidad energética. Y cuando ustedes conectan un sistema energético de una empresa que viene a invertir de Europa, Asia, Estados Unidos a Latinoamérica, pues esas empresas solares, esas empresas eólicas, tienen que conectarse a los TCOs, tienen que conectarse a los Transmission System Operator, tienen que conectarse a los sistemas eléctricos nacionales, o lo que algunos países le llaman el sistema interconectado nacional, algunos le dicen el CEIN, o algunos le llaman la Network Electric System o la red pública. Entonces el ingeniero pues le sirve saber cómo opera el sistema en un screenshot, en diferentes escenarios, y también le permite dar recomendaciones. Pero estas recomendaciones, digamos, son reactivas. Hoy en día las casas de ingeniería hacen sus estudios porque requieren especificar equipo para implementar la solución de algo que vean extraño o con posibles mejoras. Cuando llegamos también a este tipo de temas, en los libros de reglas, muchos de los ingenieros que nos llegan y platican sus áreas de oportunidad, nos dicen, bueno, yo no tengo el know-how todavía de los libros de reglas. ¿Cuánto tiempo crees que tardaría con mi posgrado, con mi formación, en tener conocimiento vasto para implementar y opinar hacia los libros de reglas? Si usted está formado como ingeniero, cualquiera de las carreras, pues puede tardar entre 0 a 14 meses en llegar de ser un observador con un experto cerca a ser un ingeniero metódico, un ingeniero proyectista y un planificador. El planificador básicamente ya va a estar formado con herramientas que le va a permitir hacer estudios en offline de estado estable y dinámico, pero también ya empezar a entender el bloque verde que veíamos al centro que mostré en tecnologías en tiempo real. Cuando estamos hablando de esto, pues ustedes conocen que hay dos bloques. El ingeniero, cuando va a hacer estudios en estado estable y dinámico, le dan el reto de hacer estudios, ya sean con levantamiento de campo de una instalación existente, que es el rectángulo morado, o ya sea de diseñar un nuevo sistema en el rectángulo naranja. Entonces, estamos diciendo, digamos, que si estamos viendo estos bloques, lo que va a pasar es de que debes de saber el tamaño, ¿verdad? El tamaño de la instalación. Por ejemplo, aquí estamos poniendo que si es de una instalación existente, no sé si se está viendo el puntero, yo pienso que sí, de una instalación existente entre 1000 y 1500 buses, el ingeniero tarda máximo 4 meses en hacer un levantamiento de campo con una cuadrilla de colegas que puedan hacer ese levantamiento. Si la instalación existente tiene entre 1500 y 2000 buses, no debería tardar más de 6 meses. Si la instalación es superior a 5000 buses, no debería tardar más de 8 meses. Estamos hablando ahora que si la instalación es nueva, porque no existen los equipos, no hay un levantamiento de campo, los tiempos se reducen. Aquí, por ejemplo, entre 1000 y 1500, un mes, entre 1500, 2000, y entre 1.5 meses, y entre 5000 a superior, 2 meses. Va a pasar un proceso de hacer un precargado, una herramienta comercial de software. ¿Para qué? Para que el gemelo digital de offline, de los estudios en estado estable y dinámico, pueda también tomar un cierto tiempo. También aquí ponemos una idea de cuánto se tarda en hacer una validación de escenarios y matriz de operación. Recordemos que en los libros de reglas, cuando tú tienes una empresa solar y la inyectas al CEIN o al CEN, pues tienes que analizar cómo le va a afectar a la red eléctrica nacional y tienes que hacer una matriz de operación. Si tienes generación propia o si tienes generación industrial o generador síncrono, etcétera, pues tienes que ver si hay un generador fuera, si lo conectas, si se va la cometida. Eso es lo que llamamos la matriz de operación, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos que empezar con estudios, decíamos, en estado estable, estudios de flujo de carga, de cortocircuito, de coordinación de protecciones. El ingeniero tendría que hacer también estudios de arranque de motor, estudios de armónicos, estudios de
arco eléctrico, estudios también de transitores electromagnéticos y naturalmente los libros de reglas hoy en día te piden estudios transitorios, ¿de acuerdo? Acá se recomiendan algunos estándares, puede haber más, pero también se recomienda, por ejemplo, qué actividades sí y qué actividades no puede hacer un ingeniero junior o un ingeniero senior, ¿no? Ingeniero junior le llamamos al ingeniero que está en el bloque amarillo, ¿de acuerdo? El ingeniero senior, pues es un ingeniero que ya tiene pues, poco más de 5 o 7 años de experiencia y está acompañado por ingenieros que pueden llegar hasta 15 años y podrían tener la responsabilidad de opinar sobre estos resultados. Esto está publicado en un artículo técnico, seguramente habrá preguntas de esto, al final puedo compartirle a la organización el artículo técnico, que está en español. De acuerdo, entonces, aquí mostramos, digamos, que ya para llegar al tema del libro de reglas o por qué el código de red es importante en algunos países, sí es necesario mencionar que cuando estamos diseñando y haciendo estudios, haciendo análisis, ¿verdad? Tenemos que validar e implementarlo. Entonces, cuando validamos e implementamos la matriz de operación, ya modelamos, ya diseñamos, ya sea instalación existente o instalación nueva, lo que tenemos que asegurarnos es que tenemos que hacer los estudios para el cumplimiento del código de red, ¿verdad? O del sistema energético, ya sea de transmisión, de generación, distribución, de centros de carga, etcétera. Depende cómo se escriba el libro de reglas en cada país de manera local, ¿ok? Esto nos va a permitir tener una conciencia e inteligencia situacional, le llamamos nosotros. Recordemos que todos los sistemas de energía, así como los seres humanos, envejecemos, ¿ok? El sistema energético tiene equipos eléctricos primarios, es decir, tiene transformadores, cables, tiene relevadores, interruptores, y todos esos equipos tienen límites de diseño de cortocircuito, tienen pickups de disparo para relevadores, pero también tienen un periodo de vida. Entonces, el periodo de vida se mide en el mantenimiento eléctrico. Cuando ya un ingeniero, por ejemplo, del ICE, que está haciendo pruebas de un transformador y te dice que está el periodo de vida entre 30 y 35 años de ese transformador, te está diciendo de que ya tiene un límite esa operación de ese equipo. Entonces, ahí tendrías que tomar acciones. ¿Para qué? Para que la inteligencia situacional provenga de un gemelo de automación y de un gemelo de operación. Y nos permita también una gestión y control inteligente. Aquí, el código de red, pues viene la pregunta, ¿no? La definición, como le decimos, el concepto. ¿Por qué es importante el código de red? Y vamos a empezar por el término más común, ¿no? El código de red es conocido en algunos países como código de transmisión. En algunos países no es desconocido, digamos, porque muchos de los colegas expertos, especialistas, ¿verdad? Ingenieros jóvenes, colegas, empiezan a escuchar el código de red, dicen, oye, ¿qué es el código de red? ¿Es algo que es nuevo? No, realmente antes los códigos de red se les llamaba códigos de transmisión y los manejaba o los maneja el Transmission System Operator, que se le llama el operador de sistemas de transmisión. Esto para definir las condiciones de cómo acceder a la red eléctrica. Es decir, el TCO, un ejemplo, te puede multar por tener un bajo factor de potencia si es que te vas a conectar al CEN o al Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, el TCO, la mejor manera de saber cómo estás es midiendo el parámetro de factor de potencia, ¿ok? Entonces, el código de red son esos parámetros que ya existían, pero es para medir ciertas magnitudes de ciertos temas. Ahora bien, cuando estamos hablando de esto, nosotros tenemos que pensar para qué es el código de red y tenemos que irnos hacia la historia. Los códigos de red, ¿por qué son tan importantes? Aquí quise compartirles un evento que sucedió el 14 de agosto del 2003, cuando en Nueva York sufrió un apagón masivo y se perdió la energía durante 24 horas. Este tipo de eventos le sucedió y los TCOs pues quedaron en indefensión y todo este lugar se quedó sin energía. También el 28 de agosto del 2003, casualmente en ese mismo año, pero en Londres, pues se detuvo y hubo una pérdida de energía afectando a más de 250,000 personas en Londres, ¿de acuerdo?
En ese mismo año, pero un poco más allá, un mes después, el 28 de septiembre de 2003, en Italia se fue la energía, lo que nosotros le llamamos el blackout. La gente, digamos, estaba sin creer por qué se fue la energía. Este tipo de fallas o apagones, algunos le llamamos el blackout, otros les llamamos de alguna manera el shutdown, pues también suceden en Latinoamérica, ¿sí? El 10 de noviembre del 2009, en Brasil y Paraguay, hubo un apagón masivo, pues dejando el 40% de este país de Brasil y el 90% de Paraguay, equivalente a 60 millones de clientes sin energía. También el 1 de noviembre del 2014, por allá en la India, en Bangladesh, hubo un apagón alrededor de 10 horas, dejando a 150 millones de personas sin el suministro eléctrico. Y bueno, ustedes se enteraron recientemente, hace algunos meses, que fue una noticia internacional, en México, el 28 de diciembre, afectó el 30% de la demanda total, equivalente a 10.5 millones de usuarios, poco menos, poco más, sin energía eléctrica en lugar de Tamaulipas, ¿no? Allá en el estado de Tamaulipas, pues se quedaron básicamente con la idea de que fue en algún punto que se conectaron o se desconectaron algunas empresas externas o privadas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué tiene que ver el código de red con las fallas? El común denominador, digamos, en este tipo de temas es porque las condiciones que existen de contingencia, pues se tienen que estudiar, se tienen que analizar previamente. Por eso que muchos de los fabricantes se le llaman, tienes que tener predicción para evitar un paro de plano. Entonces también esos sistemas no deben de excluir, deben de incluir las condiciones de temporada, por ejemplo, el verano, el invierno, ¿no? Tienen que ver los tiempos de restauración. Tienes que tener ingenieros especialistas, sí, pero que el tiempo lo ocupen para toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y también tienes que tomar en cuenta los riesgos inherentes. Y bueno, estos riesgos inherentes, pues se deben en parte en algunos, quise poner algunos, pero es a la obsolescencia de equipos, ¿no? Ponía el ejemplo de nuestros colegas, grandes camaradas del ICE, que hacen pruebas de equipo transformadores, pero también hacen pruebas de cables, ¿no? Y cuando un cable tiene su rigidez eléctrica en un periodo que va a disminuir, pues sabemos que va a tener una obsolescencia en el periodo de tiempo de su vida útil. También en que los países de Latinoamérica se están dando cuenta que hay una ausencia de tecnologías en tiempo real, el bloque verde, recuerden. También hay que tener ingenieros capacitados, entrenados y con un periodo de tiempo de gestión del conocimiento. Es decir, el bloque azul de nuestros especialistas tienen muchos años en la compañía, debe ser transferido al bloque verde para que los expertos se queden a cargo de esa restauración y rápidamente puedan restaurar el sistema de energía. También esto conlleva a tener tecnologías para conocer los libros de regla, pero que el sistema pueda encargarse de manera automática, basado en el gemelo de digital, gemelo de operación, y culmine en la inteligencia situacional de el gemelo de automatización. Entonces, cuando estamos en estos temas, pues este punto que nadie quiere vivir, ¿verdad? Que es el punto de restauración, lo que se le llama extremo, ¿no? Un disturbio extremo, ¿verdad? Pues el sistema energético puede estar trabajando muy bien, pero puede ocurrir una condición de un disturbio que genera una alarma, y es muy importante que los libros de reglas, ingenieros los conozcan, porque les va a dar oportunidad a restaurar rápidamente. Pero si pasa el tiempo, como los apagones que mostramos en algunos lugares, pues puede suceder que se vuelva un poco complicado el estado de alarma a un estado de emergencia y llegue a una interrupción en cascada que origine estos eventos de estos países, de esta zona, ¿no? Bueno, de aquí que nuestros especialistas, nuestros expertos tienen que tomar acciones en extremo, obviamente con conocimiento técnico, y levantan en una acción de emergencia y restauran rápidamente a que vuelva el sistema a operar. Aquí recordemos que
El conocimiento técnico, el know-how técnico de cada uno de los ingenieros depende de su formación, ¿verdad? Algunos de los factores también que en el libro de reglas debe de estar muy aterrizado en sus conceptos son que pues los ingenieros pueden tener conocimiento técnico bastante, pero dependemos también de factores ambientales, ¿no? De condiciones del sistema de las tecnologías de información, ¿no? Y también de fallas técnicas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que un panel solar lo puedes hacer con una modelación de software libre, pero digamos que en algún país encargarle el software libre a esta panel solar, pues es seguridad nacional, ¿verdad? Entonces también depende de sus conexiones, pero puede suceder en una simulación académica técnica, ¿verdad? Vamos a ver en el workshop algunas de las condiciones que se transfieren en lo que le llamamos nosotros la confiabilidad operacional. Aquí quise poner lo de casa, ¿verdad? Y no solo de lo que acabo de mencionar, depende la confiabilidad. Aquí, el Sistema Eléctrico Nacional, de la fuente de la Comisión Reguladora de Energía, aquí, que se le llama CRE, ¿verdad? A lo mejor en Colombia se le llama CREC, ¿no? Tienen sus, algunos en Nicaragua, el Instituto Nacional o el ente regulador, ¿verdad? El INE, ¿verdad? En otros países puede ser que el ente sea el COES, en Perú, el CNDC en Bolivia, el ANDE en Paraguay. En algunos otros países, pues obviamente el ICE, y a lo mejor en algunos todavía no existe la formación de este ente regulador, pero acá la CRE, según en su publicación del 2018, lo que nos dice es que puede ser por una indisponibilidad de gas natural, la condición de la confiabilidad, puede ser por una falta de infraestructura en la red nacional de transmisión, puede ser por una condición climatológica, como decía, lo que nos muestra aquí que el evento mayor, el evento de Londres, el evento de Bangladesh, el evento que sucede en Nueva York, puede ser un evento que pueda generar un apagón por cierto tiempo o mucho tiempo y dejar sin energía a mucha gente, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este tema, el conocimiento técnico se tiene que traducir en cómo tratar de solucionarlo, el cómo, ¿verdad? Y cómo, pues tienes que tener el estudio, tienes que hacer un estudio del sistema de energía que se traduzca en hacerme la pregunta yo, necesito el estudio de estado estable, necesito el estudio de estado dinámico y empezar a recargar en herramientas que te permitan hacer simulaciones o que te permitan hacer estudios de condiciones de escenarios de operación relevantes con la metodología a seguir. Algunos países pues pueden comentar, ¿no? Bueno, aquí tenemos una norma local, pero ¿por qué deberíamos cumplir el ANSI AAA? Bueno, recordemos que las normas locales son traducciones de los estándares internacionales. Ningún fabricante en el mundo va a fabricar si no está cumpliendo el estándar internacional. En Estados Unidos, pues algunos lo conocemos como el National Electric Code, el Código Eléctrico Nacional, que lo utiliza el ICE o en algunos países lo traducen y le ponen otro nombre. CFE, Comisión Federal de Electricidad, tiene sus propios estándares y también lo pueden adaptar, tropicalizar. También cuando ya ponemos estos escenarios tenemos que ir a los criterios del sistema eléctrico que se va a analizar. Es decir, tenemos que hacernos la pregunta, los resultados del estudio muestran que el sistema va a ser seguro y confiable, ¿verdad? En la red eléctrica, y puedes cargar tus estudios para tener agilidad en una herramienta de software, ¿sí? Ya este tema, digamos, cuando estamos en podemos entender que en los libros de reglas tenemos herramientas, tenemos know-how, podemos empezar a ver qué parámetros van a ser en primer operación para la tecnología en tiempo, ¿sí? Y esta tecnología en tiempo real, aquí nosotros lo quisimos poner, yo le llamo de manera coloquial, empezar a cocinar qué tecnología de hardware, qué tecnología de aplicación vas a poder implementar y evaluar el cumplimiento y dárselo al ente regulador, ¿de acuerdo? Pasando al mismo tema de código de red, aquí, perdón que se brincó, regreso. El código de red
muchos de ustedes que a lo mejor están en esta formación, a lo mejor son jóvenes que están formándose en ingeniería y todavía no tienen ese conocimiento de un especialista del bloque azul o doctor que es experto en cierto tema, la pregunta muy simple es, ¿por qué es importante el código de red? Vamos a irnos más allá a temas inclusive de carácter obligatorio, de cultura general. El protocolo de Kioto en 1997, todos los países están obligados a reducir sus gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Para cumplir una temperatura ambiental, por eso es que viene el tema de sostenibilidad energética, y esa temperatura ambiental sea responsabilidad de cada país en firmar este protocolo que después se fue en los años 2000 al Tratado de París, ¿de acuerdo? El Tratado de París lo que nos obliga o lo que nos implica es que ese mismo tratado empuje a los países a que sí vayan cumpliendo el código de red, pero ¿por qué el código de red? Porque hay mucho equipo obsoleto. El cambio climático, que estamos hablando de un tema ambiental al sistema de energía, es el lado noble, el lado endeble. Pero en el tema energético lo que se busca es evitar apagones, evitar blackouts y darle confiabilidad, seguridad al sistema eléctrico nacional. Darle esa optimización en la confiabilidad operacional para que tenga una mejor eficiencia. Este tipo de características y temas de transmisión y consumo de energía eléctrica es necesario comprenderlo con estudios, sí, con conocimiento, sí, pero hay que comprender el lado noble, que es fomentar el cambio climático, ¿verdad? Porque un ejemplo muy típico que comento mucho con los clientes que nos hablan es, recordemos que antes colocábamos en nuestra oficina o en nuestras casas, en nuestras empresas, chillers, los enfriadores. Los enfriadores, como estaban diseñados con normas de los años 70, años 80, pues ya no cumplen con la normatividad, digamos, de los actuales años, ¿no? Entonces existen muchos chillers que meten mucho ruido en la Total Harmonic Distortion. En la Total Harmonic Distortion, digamos, es lo que estamos hablando de rebasar un parámetro, ya no solo de factor de potencia, sino rebasar un parámetro de la distorsión armónica total. Y eso lo puedes ver solo con el estudio de armónicos, ¿ok? Bueno, también cuando estamos hablando de estos temas, se intenta fomentar que el ente regulador sea el verdadero que controle el libro de reglas y que, de acuerdo a cada país, las empresas solares, las empresas eólicas o algún privado que se quiere conectar, alguna petroquímica que se quiera conectar al sistema eléctrico nacional, no meta ruido, ¿verdad? En el THD, ejemplo que acabo de poner, o en el factor de potencia del sistema. Bien, ¿cuáles son esos parámetros importantes? Uno de los parámetros importantes de la verificación del cumplimiento del código de red es que muchos de los ingenieros confundimos, ¿no? Decimos en algunos países, mira, para yo cumplir el factor de potencia, pues yo implemento bancos de capacitores. Perdón, tenemos una estrella por hacer eso. Y además, los entes reguladores en algunos países, pues te piden que la señal del factor de potencia sea enviada al ente regulador, ¿sí? Y el ente regulador lo que va a hacer, digamos, es monitorear que el factor de potencia esté dentro del límite. En algunos países son un poquito endebles, se ponen el factor de potencia sobre multa si está abajo de 0.85, en algunos otros 0.9, ¿verdad? En algunos otros 0.92. Acá nosotros en casa, en México, el factor de potencia después del 2019 nos estamos obligados nosotros a que esté en 0.95, ¿ok? Y para el 2023 estamos obligados los sistemas de energía en algunos centros de cargas en 0.97. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que estemos en ese factor de potencia? Pues ese es el secreto, ¿verdad? Que tenemos que implementar equipos. Y sí, lo podemos mejorar con el banco de capacitores, pero recordemos, tenemos que hacer estudios. El color, los que tienen colorcitos, digamos, se pueden implementar equipo eléctrico primario comercialmente hablando para medir el parpadeo del sistema energético.
para medir los armónicos, para estar dentro, podemos poner filtros, y estar dentro de la normatividad, de la IEEE 519, para estar dentro de la coordinación, pues algunas empresas cambian sus relevadores electromecánicos a relevadores de estado sólido, pero también ya es importante protocolizar, homogeneizar en IEEE 61850 o algunos otros protocolos. Pero lo que está en color verde, que está de manera intencional, muchos de los ingenieros les comentamos, ¿no? Bueno, puede solucionar el medidor del armónico, puede solucionar el medidor de Flicker, puede solucionar inclusive la tecnología de algunos relevadores marcas comerciales, de algunos amigos marcas comerciales, y lo que no vas a poder solucionar para cumplir el libro de reglas del código de redes, que vas a tener que hacer simulaciones de estabilidad transitoria, que es lo que está todo en color verde. Y estos estudios de estabilidad transitoria es precisamente lo que en algunos entes reguladores obligan a las empresas que se van a conectar al CEN, al CEIN o al Sistema Eléctrico Nacional local, a que no metan algún disturbio que genere una emergencia y un disturbio severo. Entonces, sí o sí tienes que hacer estudios de estabilidad transitoria con matrices de operación en el modelo de interconexión, y para el caso de México, por ejemplo, no solo tienes que mandar estas señales de estos parámetros, sino que también tienes que demostrar que el estudio está en cierta marca de software, pero el estudio cumple y no está demostrado que el estudio te va a permitir tener la confianza de que no vas a disparar el sistema eléctrico, ¿no? Bien. Continuando, el por qué. En el segundo bloque que iremos allá en el workshop, pues vamos a ver por qué tienen un impacto en la seguridad eléctrica, por qué es importante el cumplimiento y, bueno, los beneficios de cumplir con el gemelo digital. Una pregunta muy obvia es, ¿qué tiene que ver? Bueno, ya nos compartiste el código de red. ¿Qué es la sostenibilidad energética? Algunos de los ingenieros que nos dedicamos a esto, pues sabemos muy bien que la sostenibilidad energética tiene que ver, según el Consejo Mundial de Energía, ¿verdad? Es el equilibrio, ¿no? El equilibrio en tres ejes. Ellos le llaman tres dimensiones. Uno que es la equidad social, ¿verdad? La mitigación del impacto ambiental y la seguridad energética. Entonces, esta sostenibilidad energética que tiene que ver con este equilibrio en estos tres ejes, pues también obliga a entender, pues, qué es la sostenibilidad social, ¿no? La sostenibilidad social, visto de un concepto muy plano, digamos, que estamos conociendo estos temas, pues nos hace recordar cómo antes los TCOs, cómo medían su sistema eléctrico. Yo les compartía de un ejemplo de TCO, pero cómo nosotros fuimos formados inclusive en entender los sistemas eléctricos. Y esto recordando los libros de la vieja escuela, ¿verdad? Pues tú tienes y aprendiste o aprendimos que había una central energética, que había una transformación de elevación, que había una transmisión, que había un transformador reductor y que después ese transformador se lo entregaba al cliente comercial y obviamente a los clientes pues de baja tensión o alguno menor, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, ahora los sistemas eléctricos, digamos, ya no son tan simples como lo que nosotros aprendimos en la vieja escuela hace décadas, sino que ahora lo que nosotros vemos es de que si se generaba y se entregaba a un cliente, ahora vienen nuevos jugadores que obliga a las, digamos, a la sociedad a tener una accesibilidad a esa energía con un costo razonable, ¿no? Proporcionar energía a la población y digamos que esto, algunos colegas le llaman la pobreza energética, pero la crisis económica, por ejemplo, si recuerdan, en el 2008 vino ese concepto de pobreza energética porque se incorporó, digamos, a la política internacional de algunos países como Reino Unido, Francia, Eslovaquia o Irlanda. Y este problema de pobreza energética también se miraba a los canales de las ventanas de Latinoamérica, de algunos países que no estábamos, digamos, en ese rubro de primer mundo, como algunos le llaman,
que es un concepto que no me gusta utilizar, pero que tenía crecientes dificultades económicas en las mismas tarifas eléctricas de las familias, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, un hogar en situación de pobreza energética en Reino Unido, pues requiere gastar el 10% de sus ingresos en todo tipo de combustibles solo para poder caldearlo hasta una temperatura razonable fijada entre 18 y 21 grados. Entonces, estamos migrando hacia un cambio energético de la independencia del petróleo, pero en generaciones futuras de los centennials, los millennials, pues no olvidemos que debemos ocupar los plásticos, ¿verdad? Y esto hace que también tengamos que pensar residuos nucleares en generaciones futuras por la radioactividad que puede durar miles de años, ¿no? Decía, cuando ya estamos pensando en este tema de pobreza energética, pues no es lo mismo pagar una tarifa de usuario doméstico con el uso de un proveedor de energía cuando ya integras nuevos proveedores. Y estos nuevos proveedores pues hacen una equidad a bajar la tarifa cuando integras plantas solares, cuando integras plantas eólicas, cuando integras ya muy pronto, inclusive muchos países ya lo tienen, pues integras los cuadros de baterías, ¿no? Los que le llamamos el storage, el almacenamiento de energía. Si estamos hablando de esto, empezamos a comprender por qué el mundo está yendo hacia la sustentabilidad energética o la sostenibilidad energética y está migrando hacia las energías renovables. Se dice que para el 2050, ¿verdad? Vamos a ir hacia una energía global que va a depender o debería depender de energía solar en esta condición, ¿verdad? De las barras color verde, de energía solar, energía obviamente renovable hidroeléctrica y un poco más, menor, pero no menos importante, energía maremotriz. Pero también hay que recordar que la sostenibilidad social tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad ambiental tiene que también relación en que la oferta y la demanda del suministro de energías renovables con bajas emisiones de dióxido de carbono, pues tenemos que preguntar que si vamos a migrar, ¿qué es lo que vamos a hacer con los equipos antiguos, obsoletos, que están instalados? Porque eso también tiene un costo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las nuevas plantas que se tienen alejados en los centros de carga? También, ¿qué es lo que vamos a hacer en la variación de energía renovable en dos parámetros importantes, que es el control de tensión y la frecuencia, que no son usuales? Recordemos que las energías renovables son intermitentes, entonces ya nos genera tener sistemas energéticos con tecnología de punta, ¿verdad? Y también tenemos que educar en algunos lugares todavía iniciar con los organismos nacionales para que se formen los entes reguladores e empiecen a formar el libro de reglas. Aquí, cuando ya estamos hablando de esta, digamos, sostenibilidad ambiental, pues, el tema nos lleva a ver la misma mitigación, cómo se incluye en la obtención de energía energética. Tenemos que integrar, como ya mencionaba en la filmina anterior, parte de esa energía. Sabemos que la central, digamos, la planta tiene un inversor, un conversor. Sabemos que va a haber una compensación reactiva. Tenemos que empezar con nuestra gestión del conocimiento en las nuevas generaciones, en que tenemos que llevar el punto de medición del parámetro, del flicker, ¿verdad? De los armónicos, del factor de potencia, al punto de conexión, lo que le llamamos el point of connection, ¿verdad? Y estos nuevos jugadores que se le llama en inglés el BESS, los almacenamientos de energía por medio de sistemas de batería, pues también tenemos que estudiarlos. Y tenemos, ya es una realidad, tenemos que monitorearlos. Si estamos hablando de este tema, llegamos ahora, digamos, a lo que tendríamos que estar cumpliendo con el código de red, que son temas muy, muy exigentes de interconectar plantas, por ejemplo, eólicas, al sistema eléctrico nacional con plantas solares, con sistemas de control, ¿verdad? Sistemas de gemelos digitales ya modelados y que podamos hacer estos
estas matrices de operación para llevar al cumplimiento del código de red. La seguridad energética tiene que ver, en el tercer concepto de sostenibilidad energética, a la gestión eficaz de la oferta de energía, ¿no? Ya sea de origen nacional o ya sea de origen extranjero. La confiabilidad operacional de la infraestructura de la energía da como cabida que la capacidad de las empresas para satisfacer las energías actuales y futuras de la sociedad como un todo, ¿verdad? Los países que exportan su energía neta, es cuestión, ejemplo de Paraguay, Brasil y lo que le llamo yo el Triángulo del Sur, Cono Sur, Brasil y Paraguay, ¿no? Que tienen esta famosa planta de Itaipú. Un saludo a los mineros por allá. Pues tienen que estar viendo en este tipo de exportación, mercado eléctrico mayorista, una perspectiva controvertida porque las fuentes renovables, al inyectarlas a estos tipos de sistemas, pues en países de desarrollo, pues va a tardar, ¿verdad? Y va a tener que verse inclusive si sí es importante invertir en algunos tipos de métodos como la maremotriz por las mismas causas del cambio climático. Llegamos a ya casi la mitad de esta transmisión del seminario web, ya un poquito retrasados, pero el impacto en la seguridad energética no es lo mismo, digamos, tener un sistema tradicional a tener ya jugadores, como yo le llamo, solares, eólicos, hidroeléctricos, jugadores de biomasa, ¿no? Jugadores que te van a integrar como geotérmicos, jugadores nucleares, y que el TCO pues, va a tener que tener esos datos, y en los libros de reglas, pues se van a, si antes se medían y se tenían sistemas de protección, ahora, pues tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos nosotros para migrar, no solo a cumplir el libro de reglas, no solo a ir a la sostenibilidad energética, sino ir cambiando nuestra tecnología. Esta es una filmina que me gusta utilizar para, digamos, definir qué es un sistema SCADA, ¿no? Aquí, digamos, un sistema SCADA, pues pusimos 3 bloques, un servicio de medición y reportes. Un sistema SCADA tradicional tiene servicios auxiliares y un sistema SCADA también tiene servicios principales. Es decir, manda las señales de parámetros, ya sea de factor de potencia, ya sea de algún dato de relevadores, dispositivos eléctricos inteligentes, los llevas a control de energías, data centers, y tienes que tener a un colega experto en instrumentación, tienes que tener un colega experto en calidad de energía, otro colega más experto en el SCADA, y nosotros siempre les decimos, ¿qué pasa cuando un experto tiene su periodo vacacional y ese experto es tan experto que no ha transferido la gestión de conocimiento? Pues ahí es donde te haces la pregunta, ¿cómo solucionas la situación? Y todavía más allá, ¿no? Las marcas de estos expertos tienen que tener un conocimiento de una base de datos que te da monitoreo, otra que te da planeación y otra más que te da calidad de energía. Y cuando llevas el reporte a un ejecutivo, pues tienes que tener a expertos de marcas, y no debería ser así, ¿verdad? Entonces, esta definición del SCADA tradicional me permite llegar a esta adicional a la que voy a mostrar. No sé si ya se cambió. Vamos a quitar esto que me está estorbando. Ahí está. Y en los esquemas tradicionales, pues tienes bases de datos de sistemas georreferenciados que no se comunican con el SCADA, y el experto que es el SCADA, pues tiene su base de datos y no se comunica con la base de datos de calidad de energía, y en el mismo centro de operación tiene otro experto, decía, de planeación. Entonces, la área de oportunidad es de que los sistemas hoy en día, lejos de que van a cumplir los libros de reglas, lejos de que se van a hacer estudios, pues no tienen comunicación en base de datos. Llegando a esta importancia del cumplimiento de código de red, las redes eléctricas modernas que vienen ya con la integración de tecnología de electricidad vehicular, como se le llama, pues ahora tienes que pensar en tener, vamos a llamarlo así, lugares de almacenamiento, pero también tener lugares de conexión para cargar tu vehículo eléctrico, ¿verdad? Entonces, el conocimiento técnico optimizado, como lo vemos nosotros, se lo tienes que transferir
no solo al ingeniero que opera el sistema de transmisión, al de generación y distribución, también te lo tienes que transmitir a la casa de ingeniería que te hacía los estudios, que te hace los estudios, y después de 3 meses te entrega un estudio, porque estas casas de ingeniería también tienen que empezar a comprender que la tecnología debe de implementarse rápido por el cumplimiento del Grid Code. Acá, por ejemplo, en México, en la casa, enviamos saludos a los amigos de las unidades de inspección y las unidades verificadoras, que hay más de 400 en el país, y más de 20 unidades de inspección. Acá, por ejemplo, se creó una entidad que se llama UBIE, que tiene que verificar la instalación eléctrica y que cumpla ciertos parámetros de estudios. Y debe ser con un software comercial que sea con licencia original, no licencia libre ni licencia pirata. Algunos amigos de Centroamérica llaman licencia panda, ¿verdad? Acá, esta unidad de inspección, la unidad de inspección tiene la función, en un concepto muy plano, de verificar que la infraestructura de los nuevos jugadores que se integran a la red eléctrica del CEN, pues manden su monitoreo de flicker, de armónicos, y tengan esa tecnología. Entonces, estas unidades de inspección se crearon desde el 2016 para que en el 2019 se implementaran, y estas unidades de inspección es una red de expertos que verifica esa infraestructura para que se la lleve al ente regulador y cumplan con los operadores del sistema. Entonces, tienen que aterrizar muchos parámetros que deben conocer nuestros ingenieros hoy en día para los libros de reglas, que es regulaciones nacionales, tener aliados estratégicos y empezar a implementar nuevas tecnologías. Las mismas perspectivas de los nuevos sistemas, decía, ahora te obliga a ver la ventana de qué va a suceder con el sistema cuando tengas esto storage, porque vas a tener que sí o sí, como decía yo en una de las minutos anteriores, hacer estudios de estabilidad transitoria, y ese estudio te permita tener una predicción de tus propios eléctricos, de tus propios equipos eléctricos primarios. Los mismos beneficios del gemelo digital acorde al sistema eléctrico me hace pensar que nosotros tenemos que romper esa inercia en el que el sistema energético, la infraestructura eléctrica, no tenía nada que ver con la infraestructura tecnológica de TICs. Hoy en día tenemos que cambiar ese pensamiento porque la misma inteligencia de infraestructura se tiene que unir con la inteligencia de los sistemas de gemelos digitales de energía. Entonces, esto, al cambio, lo que nosotros ahora, antes lo veíamos como aquí está el TCO y aquí están los clientes, los suministradores por separado, ahora lo tenemos que ver de esta manera, ¿verdad? Porque el ente regulador va a tener que tener esos parámetros, va a la redundancia, de Flickr, de Harmonics, y va a tener que tener un sistema tecnológico de parametrización para beneficiar a la sostenibilidad energética. Los mismos requisitos de cumplimiento, digamos, de código de red nos obligan a tener una planta estable, digamos, una planta optimizada en estudios de estado estable y en estudios de estado dinámico. Hay que mencionar que hay consecuencias de un incumplimiento del libro de reglas. Es decir, el libro de reglas no es para ver si lo cumples. El libro de reglas en los países es para que lo cumplas, y ese tipo de consecuencias puede llegar inclusive a una desconexión de tu planta si no cumples la parametrización del monitoreo en tiempo real. Por ejemplo, acá en México le llaman, nuestros colegas de la CRE, le llaman, tienes que mandarme los parámetros a 5 minutales, ¿no? Y ellos le llaman tiempo real. Bueno, 5 minutales es demasiado, no es tanto tiempo real, pero permiten esa flexibilidad a que el parámetro de armónicos, el parámetro de factor de potencia, lo envíes a ellos, y digamos que para eso crearon la unidad de inspección. La unidad de inspección, en el dado caso que llegue con un cliente, un centro de carga, por ejemplo, y no tiene esa parametrización con monitoreo en 5 minutal, la función de la unidad de inspección es pues llegar con una carta y decirle tienes cierto tiempo para cumplir y implementar la infraestructura, y si no la cumples, hay sanciones muy severas, y eso lo vamos a ver en el workshop con más calma, pero la sanción puede ser de desconectarte de la red o multar. Se oye crítico, pero así está en la norma, ¿no? En
en el libro de reglas. Ya, digamos, cuando estamos en este tipo de modelado y diseño del sistema, pues tenemos que ver el gemelo, lo que nosotros llamamos el Digital Twin Journey, el viaje del gemelo digital, y ver qué tecnologías se pueden implementar. Aquí, cuando estamos en este tema, pues es natural que cuando nosotros estamos hablando de un gemelo digital, debe de servir para diseñar, modelar, analizar, pero ese mismo gemelo digital te debe de servir para monitorear y predecir. Y también para operar y automatizar. Y por último, controlar, ¿verdad? Controlar las predicciones y hacer los cambios debidos a tiempo. Este tipo de soluciones pues ya existen, ¿no? En el mercado. Cuando tú ya estás hablando, digamos, un ingeniero joven que está en formación todavía, pues él dice, bueno, yo estoy haciendo mi metodología clásica, debo de tener ya un gemelo digital y que me sirva ese gemelo, ese modelo eléctrico, yo lo que llamamos el diagrama unifilar, para llevarlo a por ejemplo, una vista georreferenciada, ¿no? Y esta vista georreferenciada también te sirva para ver otra vista más de una red eléctrica y que en tiempo real puedas ver las tres vistas sin estar teniendo diferentes marcas, ¿no? Aquí también el mismo journey, el viaje del gemelo digital, debes conocer o debemos entender que pues todo empieza con una configuración, una precarga de modelo eléctrico, y ese modelo eléctrico también te debería permitir los análisis de sistemas desbalanceados que pueden ser en red o en nube. Es decir, los sistemas eléctricos hoy en día, tú puedes tener un ingeniero que esté haciendo el modelo eléctrico en Guatemala, y hay un ingeniero en Costa Rica que hace el estudio de cortocircuito, y después hay otro ingeniero más que está en Perú, que está haciendo el estudio de flujo de carga, y otro ingeniero más con la misma base de datos, sin estar en el mismo lugar, puede hacer un estudio de arco eléctrico, ¿no? También debemos comprender que en el mismo viaje, el gemelo digital debe ser fácil de usar, ¿no? Debes de tener inclusive tecnología que pueda recopilar datos de campo, porque recordemos, si hay una instalación existente, en lo que platiqué en el bloque morado, en el rectángulo morado, pues tus ingenieros de campo pueden estar inclusive en California, el sistema eléctrico es de California, te mandan los datos a Guatemala y ya de Guatemala se precarga y se empiezan a hacer los estudios en otros países. De aquí que cuando ya estamos haciendo un diseño, digamos, de este gemelo digital, pues empiezas a hacer tus matrices de operación, empiezas a validar el modelo, llegas a un punto que debes de ir ahora a diseñar, y el diseño, pues vuelve a caer el concepto de libros de reglas. ¿Por qué? Porque tienes que empezar con lo que mencioné, repito, en el rectángulo morado, y hacer flujo de carga, cortocircuito, hacer selectividad, hacer estudios de arco eléctrico en baja, media, alta tensión, en corriente alterna o corriente directa, ¿ok? Te permite hacer también dimensionamiento de cables, un análisis inclusive de canalizaciones subterráneas, análisis de mallas de tierra, el estudio eléctrico. El mismo libro de reglas te permite hacer un dimensionamiento o un cambio ya en el rectángulo, recordemos naranja, probablemente una nueva instalación, pues un dimensionamiento de transformador, un dimensionamiento de cables. Y obviamente que el gemelo digital te va a permitir a tener una evaluación y análisis de estos estudios o de otros más con un asistente de estudios. Aquí, digamos, en el mismo viaje del libro de reglas, trayecto ya avanzado, estamos hablando ya inclusive de otras soluciones que van a repercutir en el bloque verde, que es la tecnología en tiempo real, pues hacer estudios de flujo de carga en el dominio del tiempo, ¿no? Porque si estás hablando de estudios renovables, pues ya estás hablando también que mezclas corriente alterna, corriente directa, y sí o sí vas a tener que hacer estudios de flujo de carga en el dominio del tiempo, donde la producción de generación es variable y los datos de demanda están disponibles a partir de mediciones históricas, por ejemplo, ¿no? También vas a tener que hacer estudios del cálculo de arranque de motor en el impacto del sistema, comparando los tipos de arrancadores, ¿no? También estudios de calidad de energía que buscan los disparos molestos y las infracciones de los límites del factor de potencia,
y un análisis que te permita también colocar filtros para mejorar y optimizar, ¿no?, el sistema eléctrico. Muchos de los estudios que se hacen, digamos, ya cuando estamos hablando de estos temas, pues hay unos temas que se llama el análisis de contingencia, que sirve para ver la interrupción de los componentes y los escenarios de falla, el modelo N-1 o N-2 o N-2, ¿sí?, de contingencias. Ahora bien, también llega el punto de hacer un análisis de confiabilidad. Hay muchos países que sí toman muy en serio, principalmente en Europa, cuando nace este concepto de sistema energético, ellos están muy enfocados al análisis de confiabilidad eléctrica. Esta confiabilidad se refiere al cálculo de tasa de fallas de varios elementos en los índices que te permita saber, por ejemplo, cuándo o qué tan confiable es tu transformador, qué tan confiable es tu generador, qué magnitud de confiabilidad tiene el cable, ¿no? También, ya cuando estamos hablando de sistemas energéticos, en Asia, en India, por ejemplo, si tienes un gemelo digital, podrías llegar a integrar a tu CEIN o al TCO, como le dicen algunos, a diseñar y analizar, gestionar conexión de lo que ya está llegando a Latinoamérica, que es la tracción ferroviaria, ¿no? La tracción ferroviaria ya llegó a muchos países, a Bolivia, con el metro urbano de Cochabamba, a Perú con el metro de Lima, a Costa Rica con el metro del proyecto que tienen por allá. En México, pues ustedes saben que hay muchos estudios de tracción ferroviaria y uno más que por ahí ya está implementándose en el Tren Maya, que seguramente es una noticia internacional, y ese Tren Maya se va a conectar al CEN, ¿ok? Y por allá también te va a permitir hacer estudios de estabilidad transitoria que te modele las perturbaciones del corte de carga, las transferencias rápidas de bus, eliminación de fallas de relé, optimización de frecuencia y estabilidad general del sistema y saber las perturbaciones. No menos importante, la simulación, como dije, de los electromagnéticos, ¿no?, para resolver colectivamente grandes sistemas complejos con mayor fidelidad, ¿no? Y bueno, aquí, ya para ir cerrando la presentación, voy a pasar un poquito más rápido esto, pero por más por el tiempo, ya nos excedimos. Llegar a inteligencia situacional nos obliga a hacer, obviamente, la integración de escalas eléctricos impulsados por modelos. ¿Modelos cuáles? El modelo eléctrico. ¿Cuál? El gemelo digital. ¿Para qué? Para monitorear las sucursales, los dispositivos de medición de hardware, ¿no? Algunas empresas que dicen, yo estoy muy preferido por un monitoreo con cierto medidor marca A, pero otros clientes dicen, bueno, yo estoy muy casado con la marca B, ¿no? Entonces, esos tipos de estimación de estado se pueden integrar al gemelo digital. Puedes tener simulación predictiva, prevenir la carga, puedes tener gestión de energía, gestión de lo que se llama el AGC, ¿no? El Automatic Generation Control, el control de generación. Y bueno, algunos otros que son administración de generación, gestión de activos de transmisión de dispositivos por elementos de protección. En la compañía nosotros tenemos, no es un comercial, pero nosotros tenemos una solución que tú mandas del gemelo digital a la señal al mismo relevador físico y te sirve sin estar físicamente en el relevador, en distancias, puedes tú hacer calibraciones, puedes lo que llama el playback, reproducir los análisis de causa raíz. Recordemos, si vamos a hacer estudios de predicción, si vamos a hacer simulación de capacitación de operadores, también nos permite transmitir esa gestión del conocimiento del bloque azul al bloque amarillo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí me voy a brincar esto me voy a tardar un poco más, pero es relacionado a que un ingeniero, digamos, cuando construye su planta que está en estudios de viabilidad, hace modelos de software o utiliza software para el cumplimiento de red y obviamente simulaciones de estado estable y dinámicas, empieza a hacer sus interfaces para un precomisionamiento, llegar a un monitoreo, un control, una puesta en marcha, una administración, ¿no? Y cuando estamos llegando a esta, digamos, filmina, estamos
relacionando lo que mencioné al principio. Debemos tener herramientas, debemos tener cumplimiento del libro de reglas, pero con un gemelo de diseño, que tengamos un uso de gemelo de operación y un uso de gemelo de automatización. Me voy a brincar esta, faltan bastantes, lo que estoy viendo en la pantalla. Cuando estamos viendo este tipo de diagrama unifilar para, digamos, en algún sector de producción de plantas, pues estamos hablando también de que, digamos, el diagrama unifilar, lógica del controlador, trabajando junto con la mano, ambos en un loop, como llamamos el SIL, el Software in the Loop, proporcionamos funciones de control de potencia activa, de potencia reactiva, ¿verdad? De una lógica incluida en parametrización, límites de velocidad, límites de frecuencia, ¿no? Tomar la misma lógica de controlador programable en hardware, software, y con un simple clic podemos reducir el impacto que puede ocasionar algún estudio estocástico. Los beneficios, digamos, por supuesto, en el monitoreo de la calidad de energía que se puede usar para aplicar este mismo sistema en el suministro y los costos, nos permite optimizar las perturbaciones, ¿no? Hacer los estudios identificando parpadeos, tal vez perturbaciones que puedan suceder. El mismo, digamos, registrador, lo que le llaman la unidad de medición fasorial, algunos ingenieros dicen el PMU, pues mejora la confiabilidad de la red y la detección temprana de fallas en la red. Por supuesto, podemos usar ya con este tipo de cumplimiento de código REDEC en el bloque verde que esté implementando tecnología en tiempo real con el gemelo digital, es decir, gemelo digital conectado al gemelo de operación, pues incluye una respuesta detallada de características de la planta de energía para ajustar, por ejemplo, los requisitos que nos pide algunos, ¿cómo se llama? Estándares, ¿no? Allá en Estados Unidos, pues el estándar NERC, NERC, a lo mejor en Centroamérica el Código Eléctrico Nacional, a lo mejor en México el Diario Oficial de la Federación, así sucesivamente, ¿no? Allá nuestros amigos de Perú, pues el Código Eléctrico Nacional que están allá escribiendo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a mirar, digamos, en parametrización. Me voy a brincar todas estas, un tanto para ir cerrando, pero también estos tipos de parámetros de los libros de reglas, equipos, etcétera, pues vamos a tener que, sí, hacer los estudios, pero tenemos que implementar tecnologías para ver, por ejemplo, el paso a través de baja tensión, el parpadeo, la capacidad de control, armónicos, coordinación de protecciones, etcétera, ¿no? Y no menos importante, decía, repito, ver los sistemas dinámicos, porque los sistemas dinámicos, pues tenemos que poner registradores de oscilaciones dinámicas, registradores de secuencia de eventos, registradores de calidad de energía, registradores a largo plazo, registradores de perturbaciones continuas, obviamente los PMUs, ¿no? Como monitoreo de fase en tiempo real. Tenemos que lograr, perdón, la brinqué muy rápido, tenemos que lograr una independencia, ¿no? De nuestras marcas. Muchos de nuestros colegas, nuestros clientes inclusive nos dicen, es que yo no quiero depender del tiempo de mantenimiento del fabricante A porque me dice que me va a venir a ayudar, pero se tarda 3 meses, tengo que agendar. Tenemos que lograr una independencia para una compatibilidad sostenible en el futuro, ¿verdad? Tenemos que empezar a concientizar a nuestras nuevas generaciones de el mismo rendimiento de nuestros indicadores claves, ¿no? Del desempeño, de que gemelo offline al gemelo online. Y bueno, creo que ya esta es la última parte. La parte es dónde, ¿no? Dónde, pues empezamos con los parámetros. El libro de reglas decía, pues se fue hace muchos años atrás, allá en Europa, en Alemania, en Países Bajos, Irlanda, en Reino Unido, en Bélgica, Italia, Portugal, España, ¿verdad? Allá se empezaron a implementar los primeros requerimientos de Europa. Y digamos que, ¿qué requerimientos? Esto es lo que vamos a ver en el workshop, por eso es que el ingeniero Larisa, el ingeniero Rafael, la ingeniero Sandra, los amigos de Secasier, digamos, la invitación, es bueno, queremos saber qué parámetros. Acá, digamos, los parámetros que usaron en algunos países, incluyendo Sudáfrica, India, Suecia, Dinamarca, pues el parámetro de potencia reactiva y tensión, ¿no? Ver las condiciones de conexión, la potencia activa, la potencia reactiva, factor de potencia, la regulación automática de tensión, la estabilidad de tensión. Los apagones que mostramos en un inicio, pues sucedieron por alguna
situación que no se analizaba en ese entonces, ¿verdad? También algunos requerimientos que se miran ahí en estos países es las condiciones de la red. No olvidemos, pues que si está aislado, que si es de emergencia, que si tiene línea high voltage direct current, líneas de transmisión de corriente directa, que si tiene extra alta tensión, ¿verdad? Si tiene fallas en la red. También, naturalmente, la calidad de energía, que muchos ingenieros cuando llegan con nosotros nos dicen, mira, es que yo ya hago estudios de código de red. Bueno, sí, haces la medición con alguna marca 1 o marca 2, no me lo permiten, creo, mencionar los compañeros del sé qué hacer, pero muchos niños dicen, oye, yo llego con mi equipo de medición a medir calidad de energía, dejo mi conexión en la entrada de la cometida, lo dejo 7 días, me llevo los datos y ya hice código de red. Bueno, sí, hiciste el estudio de la instalación existente, pero ¿qué pasa con la instalación nueva? Acá en México, por ejemplo, una mina, por poner un ejemplo, cuando hace un estudio de código de red y va a haber una expansión, si hay, no sé, 30 MVAs en la mina, en el estudio, en el sistema eléctrico existente, y vas a conectar 10 MVAs, el Centro Nacional de Control de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, nuestro TICIO y nuestro controlador, están obligados a exigir que la mina, esos 10 MVAs, los muestres en un estudio con el Total Harmonic Distortion sumado a la medición. O sea, puedes mostrar en la medición, pero tienes que simular sí o sí la instalación nueva. Y tienes que entregar un estudio de foco de carga, un estudio de cortocircuito, para que te deje pasar el Centro Nacional de Control de Energía y que, obviamente, ya me diste los 7 días, pero la energía, los mismos datos del sistema energético, inclusive el parpadeo, lo puedas demostrar, ¿no? También, digamos que ya llegando a Latinoamérica, que es la parte que vamos a ver en el workshop, es, pues, ¿qué parámetros nos piden el código de red? Acá quisimos ponerlo de la casa, ahí en el workshop vamos a ver algunos parámetros que piden en Ecuador, en Perú, vamos a ver algunos parámetros que piden en Colombia, una pequeña combinación, una pequeña formación. Esperemos tener, digamos, ya para en septiembre, un compromiso con nuestros colegas, digamos, del CECACIER, con los colegas del ICE, los amigos por allá, nos invitaron en tener ya una publicación técnica publicando la comparación, así como tienen los países de Europa, pero de Latinoamérica, ¿verdad? El Código Eléctrico Nacional de Perú versus Colombia, el código versus Chile, el código versus México, etcétera, etcétera. Estos son los parámetros que piden, y ya creo que vamos a cerrar en algunas filminas. Parámetro de tensión, de frecuencia, de cortocircuito, de factor de potencia, de flicker, distorsión armónica de corriente, desbalance de corriente. Acá, digamos, en el diario oficial que sacaron para el centro de carga en media tensión y en alta tensión, pues tienes que ver 2 puntos, ¿no? Uno convencional, el otro convencional especial. Y obviamente, pues en este tipo de libros de reglas, perdón que se brincó, aquí me brinqué muy rápido, ya me pasé a las conclusiones, ya quiero terminar, creo. Tienes que analizar la inteligencia situacional de el software in the loop, ¿no? El bucle cerrado. Simular y validar, por ejemplo, qué pasa cuando en el sistema eléctrico nacional se conecta una planta solar y luego hay otra planta solar, otra eólica, y tienes que tener el monitoreo. Ya hay tecnologías que te lo llevan a una interfaz, que te lo llevan a 5 minutal. En México, en Perú, lo piden en 15 minutal, pero lo puedes consultar inclusive en smartphone, ¿no? Y este tipo de tecnologías de monitorización del bloque verde es simple y sencillamente aprovechar el gemelo digital en el gemelo de operación y tener un gemelo de automatización que te permita lo que voy a mostrar. Digamos, a nivel mundial, en los libros de reglas, los entes reguladores localmente sí buscan la seguridad, la calidad y eficiencia energética del sistema CEN, pero también en la misma interconexión, los algoritmos que están avanzados, pues como ustedes pueden ver, no sé si lo estoy mostrando, pero acá, digamos, aquí pueden tener una petroquímica que tiene generadores, aquí pueden tener, no sé, el TCO, ¿no? Acá puede ser una empresa que es solar, una empresa que es eólica, marcas diferentes, y el ente regulador tiene que estar vigilando, acá en México en 5 minutal, el THD, ¿no?
Esto está monitorizado en tiempo real. Aquí, por ejemplo, el del lado derecho está monitorizado en tiempo real el factor de potencia, el voltage drop, la calidad de tensión. Y este tipo de tecnologías del hoy no quiere decir que sea el hilo negro, repito, ya tiene tiempo en el mundo, ya es una realidad, ¿no? Este es un proyecto por allá en Medio Oriente, ¿no? Acá los ingenieros de color blanco son caballeros, las ingenieras de color negro son damas, pero si notan, algo que me gusta comentar con nuestros clientes es de que ellos no están haciendo estudios, ellos están tomando el tiempo para tomar decisiones. Esto, digamos, ya con tecnología para los libros de reglas, te deja ver, inclusive si miran, ellos ver cómo está su área de negocios en otras partes del mundo, en otras redes, ¿sí? Por mi parte sería todo, me excedí casi 10 minutos, le prometí al ingeniero Rafael no excederme, disculpe ingeniero. Acá nos vamos a mirar si es que ustedes se deciden acompañar a nuestros colegas del CECACIER, por allá creo, si no me equivoco, en el taller 6 y 7 de septiembre por la tarde. Y bueno, aquí estamos para posibles preguntas si así consideran pertinente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro experto de hoy, Luis Iván Ruiz Flores. Para aquellos que quieran tal vez tener algún contacto, alguna pregunta en específica, pues nos está dejando sus datos ahí en pantalla. Antes de invitar a mi compañero Rafael Avendaño y a Sandra Vega, en este momento de tiempos y preguntas y respuestas, pues recordarles que las inquietudes que tengan para nuestro experto, pues pueden hacérnoslas llegar de dos vías. Número uno, a través del chat, nos pueden hacer llegar sus consultas por ahí, la vamos a estar recibiendo y en un momento la vamos a estar leyendo. Y la otra forma es que si quieren interactuar directamente al micrófono, pues también lo pueden hacer, pueden colocarnos en el chat que quieren interactuar, hacer alguna pregunta al micrófono para nosotros avisarles, o simplemente en la herramienta de levantar la mano de la plataforma, pues pueden hacerlo también. Entonces, en este momento quiero invitar a que nos acompañe Sandra Vega. Sandra, como los que han participado en las otras conferencias virtuales saben que es parte del equipo que está haciendo posible el Altae. Y antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, ella quiere comentarnos algunos detalles que muchas veces no se ven a simple vista en un promocional o en un correo. Entonces, Sandra, bienvenida nuevamente a esta plataforma. Muy buenos días, estimados colegas. Un gusto y la oportunidad de podernos conversar un ratito. ¿Me confirma, Larisa, si me están viendo y están escuchando? Es correcto, vemos Gracias. perfectamente pantalla y la escuchamos bien. Muy amable. Yo creo que hoy con don Luis Iván hemos tenido la oportunidad de escuchar de una serie de temáticas que precisamente son las que queremos compartir en el simposio internacional. Nosotros hemos estado trabajando por muchos meses los contenidos de este simposio y lo que queremos es compartir las experiencias como las que don Luis Iván hoy nos ha indicado, las prácticas que ya se tienen en algunas latitudes y en otras que están en desarrollo, y tener la oportunidad en una semana de hablar, compartir buenas prácticas, escuchar qué se está haciendo en otras latitudes y pues desarrollar nuestras posibilidades en ese sentido. Para esta semana nosotros queremos desarrollar temáticas como la que Luis Iván hoy nos detalló, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los sistemas eléctricos del futuro, con estas tecnologías no invasivas como los sensores en línea, la inspección por drones y con toda la información que se genera en estos sistemas, como hoy nos detalló Luis Iván, ¿qué hacer con esa cantidad de información, esa avalancha de información para la toma de decisiones? Hay que aplicar minería de datos, simulación, toda la parte de inteligencia artificial, machine learning, para manejar aplicaciones de la toma de decisión de las empresas del sector eléctrico, tomando en cuenta la parte de ciberseguridad,
en esta convergencia de la realidad de los sistemas eléctricos para la seguridad operativa de la infraestructura y la detección temprana de eventos, fallas, como bien hoy nos detalló Luis Iván, en este código de red, en este libro de prácticas para la interconexión con el sistema eléctrico. Igualmente, Luis Iván hoy nos hablaba mucho del gemelo digital y de todo lo que tenemos oportunidad de gestionar, los activos digitales, la realidad virtual, la realidad aumentada y las aplicaciones de virtualización de activos. Pues todos esos temas los queremos contemplar en el programa de la semana que hemos definido del 6 al 10 de septiembre, donde podemos tener cursos como el que don Luis Iván nos propone hoy, en 2 mañanas o 2 tardes. Adicionalmente, tenemos toda una programación de charlas magistrales, de foros internacionales y el Congreso Académico ALTAE 2021, que en esta ocasión es la 15ª edición del Congreso, y recibimos más de 60 ponencias para el Congreso, de las cuales tuvimos que hacer una preselección y esperamos tener la oportunidad de compartir 45 conferencias académicas de estudiantes de posgrado y organizaciones que quieren presentar sus investigaciones y sus proyectos de innovación en el sector eléctrico. Adicionalmente, en la semana vamos a contar con una feria técnico-comercial que, dada la situación, pues tenemos que hacerla de manera virtual, pero tenemos una excelente plataforma en realidad virtual 3D para compartir con las empresas que nos han dado el apoyo y que estaremos teniendo stands, teniendo charlas y pudiendo intercambiar, hacer networking con las empresas durante esta semana. Los cursos que ya tenemos programados, tenemos el curso de descargas parciales con el ingeniero Fernando Garnacho de España, el curso de corrosión de subestaciones y líneas de transmisión con el ingeniero Gustavo Salún, el curso de especificación de transformadores de potencia con el ingeniero Álvaro Portillo y el curso de libros de código de red con Luis Iván. Todos estos cursos han sido pues ya mostrados. Tenemos la grabación de cada uno de estos webinars por palabras del propio expositor, del propio instructor, que si alguno no tuvo la oportunidad de participar, pueden contactar a Larisa o a Rafael para que les haga llegar la grabación. Igualmente en la página web de Secasier están los brochures con los contenidos de los cursos y pues esperamos que nos acompañen en cualquiera de estas opciones. Igualmente tenemos dentro del programa el foro para inaugurar el evento día miércoles 8 de septiembre a las 10 de la mañana. Vamos a tener el foro de interconexión donde vamos a estar hablando de temas como los que hoy nos ilustró don Luis Iván. El mismo va a ser moderado por el ingeniero Salvador López, director del Centro Nacional de Control de Energía, y vamos a tener la participación de don Miguel Dubison, quien es el director general de operación de Red Eléctrica de España, hablándonos de todas estas temáticas que hoy conversamos, pero con la realidad de la península ibérica. Tenemos al ingeniero Cristian Muñoz de la EOR, conversando sobre la situación de Centroamérica, y Andrés Villegas, que nos va a estar hablando sobre las interconexiones Panamá-Colombia y las interconexiones Suramérica. Estamos a la espera de confirmar si el SENACE también participa en el foro para complementar la información de Norteamérica. Entonces ahí pues tendríamos el complemento de todas las latitudes cercanas para hablar sobre estos temas de interconexiones. Tenemos igualmente temas muy interesantes programados, como las charlas magistrales que nos va a impartir la EPRI, donde tenemos la confirmación del doctor Andrew Phillips, quien es el vicepresidente de T&D de EPRI, donde nos estará hablando sobre la reducción del riesgo para adoptar las nuevas metodologías y tecnologías, muy asociado a lo que hoy nos habló Luis Iván, de la interconexión en redes de transmisión de las energías renovables. También tenemos la charla magistral de Yamile del Valle, quien es la líder técnica de EPRI en todo lo que tiene que ver con confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos. Como la realidad virtual y aumentada es una buena práctica que se tiene ya en los sectores eléctricos, tenemos la conferencia de la empresa Burns & McDonnell
que nos va a hablar sobre las aplicaciones que ya se está teniendo en realidad aumentada y virtual en Estados Unidos y Canadá en el sector eléctrico. Algunas de las charlas, tenemos ya varias programadas, sensores, dispositivos, la aplicación BIM en el sector eléctrico y a buenas prácticas de algunas empresas que van a compartir criterios con nosotros. Como les comentaba, de la parte de Altae fue muy buena acogida de toda Latinoamérica, con muchas presentaciones. Y esperamos del 6 al 10 de septiembre que nos acompañen para compartir con ustedes de toda esta información, buenas prácticas y experiencias de las empresas que vamos a tener durante esta semana en el foro. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Sandra, por su participación. Muy buenos días, no los había saludado, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, el día de hoy tuvimos a don Luis Iván dándonos un poquito, comentándonos un poquito sobre qué va a ser el curso que él va a impartir dentro de esta semana en el cual se va a llevar a cabo el simposio. Tuvimos a Sandra comentándonos un poquito cuáles son los diferentes aspectos que va a incluir este evento, las diferentes actividades que están dentro del mismo. Y bueno, ahorita quiero dejar unos minutos el espacio abierto para recibir consultas si es el caso. Por favor, bueno, los invito a dejarlas por el chat. Si también lo prefieren, podrían hacerlo al micrófono y yo por acá voy a concederles el espacio. También quiero invitarlos, en este momento les estoy dejando un enlace en el chat para que puedan repasar, puedan verlos en webinar pasados de los otros 3 cursos cortos que se van a estar dando en Altae. Los cursos están bastante interesantes. Bueno, hoy tuvimos el de universidad, vamos a tener descargas parciales, transformadores, vamos a tener corrosión en líneas de transmisión y en subestaciones. Altae, como bien lo comentaba Sandra, está conformado por 4 cursos cortos, charlas magistrales, la parte propiamente académica del evento, que es Altae, donde vamos a tener ponencias de maestrías, de doctorados de diferentes universidades de toda la región de Latinoamérica y algunas inclusive más allá. También, por último, y no menos importante, vamos a tener una feria comercial en un entorno 3D debido a que la pandemia no nos permite eventos presenciales y todo eso va a estar a disposición del público con solo inscribirse a una de estas actividades. Porque para ahí lo tengan presente, se den la vuelta por la página web de Secasiera y van a encontrar toda la información del evento. Si no hay ninguna consulta hasta el momento, pues no me queda más que agradecerle a don Luis Iván por la exposición del día de hoy. Creo que sí fue bastante enriquecedora y vino a ampliar bastante, vino a contarnos propiamente desde su óptica cómo va a ser este curso. Don Luis, no sé si quisiera participar en este momento de manera de conclusión. Sí, gracias. Pues nuevamente a ustedes que como organizadores, a Secasier, las atenciones de nuestra colega, querida amiga Sandra Vega, y obviamente abierto en el correo electrónico que compartí, igual en WhatsApp o Telegram, abierto los números, son bienvenidos sus retroalimentaciones, sus comentarios, intentaremos en la medida de lo posible, si así consideran, en algún momento hacer una presentación virtual individual, tal vez hay algunas inquietudes o preguntas de saber qué vamos a tratar. Tenemos muchos colegas que de repente son colegas que nos piden presentaciones cortas y por allá en el 6-7 de septiembre pues nos estaremos viendo. Eso sería de mi parte, agradecerles nuevamente. Muchísimas gracias, don Luis. Por ahí, muchísimas gracias a Sandra, que también nos acompañó el día de hoy. Ya para el resto de participantes, de nuevo, estas actividades son posibles gracias a ustedes, a su constante participación y su apoyo incondicional durante ya todo este tiempo. Quedan formalmente despedidos. Que tengan muy buen día. Hasta luego.